Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Agentes de Cambio. En esta ocasión vamos a hablar de mitos y verdades acerca de la historia de la humanidad. Y bueno, hoy tenemos otro super invitado. Su nombre es José. Ha construido una comunidad muy grande en YouTube que tiene como nombre El Trastero de la Historia. José, muchas gracias por Nada, aceptar la invitación. gracias a Gracias. vosotros por invitarme. Y bueno, tampoco sé que sea tan grande. Lleva un año bueno, pero tampoco. Bueno, pero ya Esperemos que tienes sea tus mejor. seguidores. Sí, 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 sí. Oye, y cuéntanos un poco cómo fue tu interés hacia la historia y cómo fue que te decidiste a crear esta comunidad. Pues la historia me gusta pues desde que tenía, no me acuerdo cuántos años, ¿no? A mi padre siempre le gustaba y siempre le veía leyendo libros de historia. Yo me acuerdo que en el colegio era el niño rarito, ¿no? Porque todos, claro, decían, buf, toca historia en el cole. Y todos decían, buf, madre mía. Y claro, yo decía, bueno, a mí me gusta, pero claro, quiero encajar, ¿no? Y decía, ah, sí, pero en el fondo me encantaba. Y siempre contestaba todas las preguntas del profesor y todo esto. Y luego llegaba a mi casa y miraba. Y luego también a raíz de los videojuegos, tipo, bueno, vosotros sois más jóvenes que yo, pero Age of Ujú. Empires, Assassin's Creed o juegos así, pues claro, te renueva el Yo soy interés. un adicto del Age of Empires, del ¿Ah, sí? 3. Del 3, Sí, vale, vale. No, es mi favorito. me acuerdo que jugaba, pues eso, al 2, bueno, el 3 sí jugué también después, pero vamos. O sea, y eso es claro, el 2 salió cuando yo tendría pues 16, Es 17 que el 2 es años o el más 15. famosito. Sí, 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 me pareció una maravilla de juego y claro, yo decía, bueno, voy a investigar y luego te salió la ampliación de que era el Conquerors o algo así, Sí. que bueno, o sea, tenías a Juana de Arco, a William Wallace, claro, personajes que habías visto en las películas y en el cine, también es otra fuente por la que yo también investigo, o sea, bueno, no investigo, pero sí que leo mucho sobre, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿esto fue así o no fue así? Que a ver, es una película y todos lo sabemos, pero siempre me gusta ver qué era lo real, qué era real y qué no. Perfecto. Y bueno, por ir entrando en el tema, Ujú. vamos a tocar el primero. Cleopatra murió por una picadora de serpiente. A ver, es que de la figura de Cleopatra se hablaba mucho y casi siempre muy mal. Cleopatra, bueno, los historiadores romanos la describían pues como una mujer, pues a ver, ¿cómo te la definiría? Como una especie de femme fatale para el cine, ¿no? Como si fuera una seductora, bueno, poco menos que una prostituta, básicamente. Claro, que era lo que pasaba, que ellos no veían muy bien que una mujer se metiera en asuntos tan de Estado, que fuera la favorita de Julio César, que entonces era el mandamás de Roma, ¿no? Y claro, a ver, aquí tenemos la famosa historia de que murió por la picadura de una serpiente. ¿Qué le pasa a Cleopatra entonces? Julio César ya hace tiempo que ha muerto y claro, ya está con Marco Antonio, que bueno, se dice que se quitó la vida, no se sabe exactamente cómo, porque bueno, Plutarco nos dice que se clavó un puñal, todo esto, pero bueno, ella se queda sola. Intenta hacer lo que ha hecho antes con Marco Antonio y lo que ha hecho antes con Julio César, que es seducir a Octavio. Pero claro, Octavio no se deja caer por eso. Y claro, viéndose acorralada y sabiendo que la van a exhibir como un trofeo, está la famosa historia de que le trae un cuenco con higos, pero a ver, que y dentro había una serpiente. Aquí las tres fuentes principales que suelen ser que nos hablan siempre de la famosa historia de la historia del áspid, o bueno, la cobra egipcia, que es una especie de serpiente allí, nos hablan siempre Plutarco, Dion Casio y Estrabón. De estos tres, el único que nos habla concretamente de una serpiente es Estrabón. De hecho, Dion Casio, si no recuerdo mal, habla de que en el cuerpo de Cleopatra había pinchazos. Mm. Claro, pero esos pinchazos pueden ser porque ha habido una agujita que te han pinchado con veneno o todo esto. La historia también, bueno, Plutarco dice que luego al llegar Octavio a Roma de vuelta, pues exhibe como una efigie de Cleopatra, que está como envuelta en una serpiente y de ahí, pues, se nos empieza a interpretar un poquito que esto lo ha hecho, o sea, se ha matado ya con la serpiente. ¿Que pudo ser? Pudo ser. Yo personalmente lo dudo. Para mí que o ingirió un veneno o como decía Dion Casio, o sea, un pinchazo envenenado que así llegaba antes. Porque morirte tragando un veneno, pues, a ver, normalmente sueles tardar un tiempo, Sí, ¿sabes? claro. Tardas unos cuantos minutos y no creo que fuera de recibo, por eso. Sí, se te paraliza el cuerpo con el Exacto. veneno Con el y veneno es un yo creo que proceso. sería más fácil pincharse y ahí acabas antes, por Sí, eso. claro. ¿Y de dónde surge esa teoría? La teoría Del... Sí, de las pues, PIZ.
De Aspid esto, bueno, ya te digo, es que se habla, pues bueno, es el propio Estrabón que lo dice. Lo que pasa es que Estrabón vive, pues son como 150 años después, al igual que Plutarco, pero Plutarco tenía la fuente del médico de Cleopatra, que Ok. se había mirado, se lo había mirado. Y claro, Estrabón es el primero que habla de la serpiente, de que ella pues eso, que una serpiente coge el áspid, que coge y y le muerde. Pero me habías dicho de dónde venía, pues sí, de Estrabón. Y claro, a ver, es una teoría muy buena. Vamos a ver, crea un morbo increíble y a ver, Mm. Cleopatra, Sí, la sí. mujer así que siempre las fuentes romanas la tildan como una femme fatal, pues daros cuenta, te viene y claro, y muere y al final la muerde una propia serpiente. O sea, es una historia Sí, cojonuda. sí. Que fuera real, yo personalmente lo dudo, pero No oye, dudamos. queda muy bien, eso sí. Todo Sí, eso, El eso hay que queda en morbo. la admitirlo. historia. Sí, 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 sí. Oye, y pasando a otro tema, por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿demostró que la Tierra era redonda? Esto es un tema que suele ser habitual en redes y también muy polémico, ¿no? El tema siempre Cristóbal Colón, 1492 y todo el siglo XVI, bueno, que os voy a contar, ¿no? A ver, la Tierra redonda es que también habría que meterse en el tema, porque uno de los temas más vilipendiados y con peor fama suele ser la Edad Media, porque se piensa, de la Edad Media en Europa se piensa que todos eran tontos, que todos eran fanáticos religiosos, que no se lavaban, que, pues eso, que no sabían nada. Vamos a ver, que la Tierra es esférica o redonda es algo que viene desde tiempos de la antigua Grecia. Creo que era Aristarco de Samos el primero que lo demostró, que era una Tierra esférica. Que había gente que pudiera pensar que la Tierra era plana. Sí, pero es que bueno, me he encontrado por gente por internet que también lo piensa. O sea que no es algo, Se sigue no es algo aplicando. propio de esa época, ¿no? Entonces Ahorita está cualquier muy famosa esa teoría de que la la Tierra es Tierra es plana, plana sí, y que sí, sí, estamos en pero un bueno. domo y No los nombres mucho porque totalmente son muy agresivos por redes sociales, ya, también te ya, lo ya, digo. ya sé quién es. Pero a ver, cualquier marino experimentado, medianamente experimentado de la época ya lo sabía. O cualquier hombre culto, medianamente culto de la época, pues también lo sabía. Estaba la cultura entonces en los monasterios, casi más en los monasterios que que en los palacios. Y ya sabían perfectamente que la Tierra era esférica. De hecho, hay mapas medievales que te Ya muestran lo una explicaban. especie de esfera para la Tierra. Oye, ¿y es verdad que no llegó el 12 de octubre a América? A ver, él llegó un día 12 de octubre, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Entonces, el calendario que se utilizaba no era el mismo que se utiliza ahora. Bueno, que el mundo occidental utilizaba no es el mismo que se utiliza ahora. Ellos utilizaban el calendario juliano. ¿Qué pasó creo que fueron unos 90 años después? Que claro, dijeron, oye, unos monjes, de hecho el Papa Gregorio XIII creo que fue, dijo, oye, que esto no, que este calendario tiene fallos, ¿eh? O sea, que se pierden no sé cuántas horas cada año y hay que... ¿Qué pasó? Pues que creo que fue 1580 y algo, no me acuerdo exactamente el año, se cambió al calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en todo el mundo occidental. Y claro, un 12 de octubre llegó, pero según aquel calendario. Si lo trasladamos al calendario de ahora, creo que es un día 19 o 20 de octubre. Bueno, sí, no me acuerdo exactamente el día, pero sí, una diferencia de 7 8 días respecto al calendario antiguo. ¿Llegó un 12 de octubre? Sí. Si lo trasladamos a bueno, sí, a las 3 4 de la mañana del 12 de octubre de entonces, si lo trasladamos al calendario de ahora, pues sí, sería un día 19 más o menos, o 20. Es que no me acuerdo exactamente cómo era el cálculo, pero era por Pero ahí. era por ahí. O sea que no se pierden tantos No, días. claro, son 8 o 9 días, ¿no? Porque Ok. eso. Oye, ¿y es verdad que fue el primero en llegar a América? El primero en llegar, no. El primero en establecerse y dar a conocer las tierras nuevas que había descubierto, sí. Sí que es cierto que los vikingos llegaron, creo que fueron 400 años antes, si no recuerdo mal. Sí, por ahí, que recuerdo que llegaron a tierras de Terranova o por ahí, por esta. Claro, estuvieron ahí un poquito tiempo y no se sabe exactamente muy bien cuáles fueron las causas. O sea, porque siempre se ha dicho de, oye, ¿por qué se fueron? ¿Les atacaban las tribus de allí o no se adaptaron porque hacía mucho frío en Terranova? Y yo, sí, hacía mucho frío en Terranova, pero no mucho más que en Dinamarca o en Noruega o de donde ellos procedían. Mm. Pero claro, las causas exactas no se saben, conoce. no se conocen en concreto, pero vamos, que fueron y volvieron, ¿sabes? Y luego aquí está el clásico debate. Sí, llegó él, sí, pero él llegó y dio a conocer. Luego te puedes encontrar teorías por ahí por internet de que si llegaron los romanos, que si llegaron los egipcios, que si llegaron tal.
pero se quedan en eso, en teorías. En teoría. Bueno, tú, si quieres. Que si Cristóbal Colón había llegado, como se dice, en las 3 calaveras. Ah, sí, bueno, a ver, no eran 3 Carabelas. carabelas. Sí, bueno, los típicos lapsus. Bueno, si algún día os paso las tomas falsas de mi canal, flipáis. Esto se queda, No, déjalo, claro, si siempre queda gracioso. A ver, sí, eran 2 carabelas y una nao, que eran la Pinta y la Niña, que eran las 2 carabelas, y la Santa María. ¿Qué pasa? La Santa María era una nao, claro, los movimientos de una nao siempre son más torpes, más lentos. Perdón, ¿qué es Nanao? Un tipo de embarcación. Un tipo de Una embarcación un poquito más grande que una carabela. Y de hecho hay un museo aquí en Huelva, en el sur de España, que son recreaciones, obviamente, y que es, bueno, no donde estaba exactamente el puerto de Palos, que fue donde partió Colón, pero sí a unos metros. Y ahí te hacen las recreaciones de cómo eran las tres embarcaciones. Y allí, pues bueno, a ver, sí que fueron 3, pero volvieron 2. Porque la Santa María, ya os he dicho, en una tormenta le hizo naufragar y con esos restos de madera, pues los marinos hicieron el fuerte Navidad. ¿Por qué lo llamaron Navidad? Pues porque fue el día de Navidad cuando lo construyeron. Nada. No tiene aquí ninguna historia aquí muy tal. Sí, fueron 3 embarcaciones, 2 carabelas y una nao, pero volvieron solamente 2. Bueno, y de hecho el viaje de cuando volvieron, pues bueno, hubo una tormenta, creo que uno terminó en Galicia, una embarcación terminó en Galicia, la otra en Portugal. Y bueno, por eso fue porque el rey portugués dijo, oye, ¿tú de dónde vienes? Porque pues esto no se sabía tanto. Y claro, le contó todo y luego hubo que hacer el famoso Tratado de Tordesillas, por el que España y Portugal se repartían los meridianos. Y nada, y ahí todo quedó. Oye, ¿y cómo lo fue la muerte de Colón? Porque se tienen muchas teorías de su muerte. A ver, Colón hizo, creo que fueron 4 viajes o 5, 4 viajes creo que fueron. Y a ver, después del tercero, llega Francisco de Bobadilla y le dice, oye, que todo lo que ha dicho Isabel la Católica, has pasado por el Arco del Triunfo, o sea, que has pasado totalmente de ella. Estás destituido. O sea, lo destituyen como gobernador y le dice, y vuelves encadenado a España. Y volvió encadenado a España. De hecho, su mayor error era, bueno, olvidarse completamente del gobierno de las tierras que había conquistado. Dejaba ya a sus hermanos o a gente así que o que se le iba la mano o que eran demasiado descuidados y que no cuidaban nada. Y claro, Isabel la Católica lo primero que le había dicho es trata a los habitantes de estas tierras como si fueran habitantes de España. Obviamente, claro, si hoy en día es difícil hacer cumplir las leyes, imagínate en aquella época con miles de kilómetros de distancia. ¿Qué pasó? Que al final le pillaron. Él volvió, claro, al final no le terminó cayendo una excesiva pena, de hecho lo liberaron pronto. Y a ver, él volvió, tenía una enfermedad que tenía que apuntada, por ejemplo, porque no me acordaba el nombre, era el síndrome de Reuter, o sea, o algo así, de Reuter, que tenía, porque él ya volvió, claro, tantos viajes, los viajes entonces te generaban unos achaques complicados. Y este síndrome, en teoría, lo que te hace es que se te inflaman todas las articulaciones. Cuando vas al baño a orinar, pues es como si estuvieras orinando fuego directamente. Y él estaba ya bastante... Claro, él vuelve, cuando lo liberan, ¿qué pasa? Que la que era su principal valedora había muerto un año atrás. Que era Isabel la Católica, había muerto. Y claro, ¿con Fernando él tenía buen trato? Bueno, Fernando el Católico no se fiaba mucho de él y claro, él volvía a reclamarle dinero después de su último viaje. No dinero, pero sí sus títulos nobiliarios para él y para sus hijos, porque él sabía, claro, llevaba un tiempo enfermo y sabía que no le quedaba mucho. Y le dijo, sí, yo te doy. Pero sí, habla con mis subordinados, que yo no... Pero es como que no lo quería cerca, básicamente. Él terminó olvidado en Valladolid y con poquito caso. Vamos, murió allí solo con sus hijos y que no le hicieron no le rindieron demasiados honores ni cosas tributos, así. Ni no, nada. prácticamente ninguno. Qué curioso. Qué curioso que haya muerto así, ¿no? Después de haber... Bueno, pero no es el único caso. Hay muchos en la historia de España que hacen mucho y luego la gente se olvida de ellos. O sea, tienes por ahí el caso del Gran Capitán, tienes ahí el caso de Álvaro de Bazán, tienes el caso de mucha gente conocida de la historia de España. Sí. Vale, pues ahora pasamos al tema de los gladiadores. ¿Es verdad que no luchaban a muerte?
A ver, sobre Roma... Como las pelis. Es que, a ver, el tema... A ver, ahora primero os voy a contar lo que vemos en las pelis, que crea un morbo tremendo, y luego la realidad que vas a decir, bueno... ¿Qué es lo que vende? Claro, es que aquí podemos tirarnos al clásico de qué vende más, qué es mejor, una mentira entretenida o una verdad aburrida. Ya. Claro, a ver, si es para contar una historia sin importancia, pues la gente te va a pedir la mentira, ¿no? Como puede ser una película, una serie o cosas así. Yo entiendo que genera muchísimo morbo ver cómo dos hombres fuertes, grandes y musculosos se dan de espadazos hasta que uno de los dos cae. La realidad, a ver, era muy distinta. Claro, tú imagínate, donde se entrenaban los gladiadores eran los ludus, ¿vale? Que eran las escuelas de gladiadores. Bueno, si habéis visto la serie de Espartaco de hace unos 10 o 12 años, ahí se ve. Claro, mantener a toda esta gente era caro. Porque estabas manteniendo con menos que deportistas de élite, básicamente. O sea, y no eran 20 o 25 como puedes mantener ahora en un equipo de fútbol, sino que solían ser bastantes más. Y la gente también se suele pensar que, pues bueno, que cada fin de semana se iban a ver un combate de gladiadores los romanos. No, eran 2, 3 veces al año como mucho. O sea, eran muy poquitas luchas. Okay. Y claro, lo normal, que alguna vez murió alguno, sí, y bastantes veces, pero vamos a ver, hoy en día también mueren en combates de boxeo, incluso en partidos de fútbol que a los pobres les da un ataque o cosas así. Sí. ¿Qué pasaba? Pues que, a ver, nosotros cuando nos dicen combate de gladiadores, claro, pensamos que aquí que todo vale. No era así. En un combate de gladiadores la gente no lo suele saber, bueno, los ha entendido, sí, pero en un combate de gladiadores había árbitros, o lo que hoy conocemos como árbitros, que entonces se llamaban sumarrudis. Se les conoce, a ver, en los frescos de Pompeya, de hecho, si ponéis árbitros gladiadores os aparecen en Google. Y ellos, claro, se especula con que eran antiguos gladiadores o maestros, y claro, cuando alguno infringía alguna norma, véase golpes bajos, discos, tirar arena, iban armados con una vara para arrearles, ¿no? Por si hacían algo que no debían. O si se rendía, que sí que es, no sé, hacían alguna especie de señal con los dedos. En el cine la dicen como la señal de 2 dedos levantados. Pero no. O sea, de hecho, si alguno de los gladiadores moría, el que organizaba los espectáculos, que era normalmente cualquier hombre rico, poderoso de Roma, claro, él siempre contrataba a un ludus o a 2. Y decía, venga, tú escógeme un gladiador, venga, tú escógeme otro. Y van a luchar, y claro, pero si uno de los dos gladiadores moría, hay que pagar el organizador hasta 50 veces el mantenimiento de ese gladiador, lo cual no creo que le hiciera demasiada gracia. Es que es por una mera cuestión económica, no creo que se les hacen matar. Bueno, esta sería otra. Mucha gente se suele pensar que los gladiadores eran el deporte rey de Roma. No era así. El deporte rey eran las carreras. Porque por una simple razón. Claro, tú vas a Roma y siempre te dicen en Roma, mira, el Coliseo llegaba a albergar a 55 o 60.000 personas. Que a ver, que para el año en el que se construyó es una puñetera salvajada, tener 55 o 60.000 personas en un anfiteatro. Pero claro, luego te vas al Circo Máximo y te dicen, hay varias estimaciones y se dice que llegan a ver hasta 250.000 personas viendo eso. O sea, una auténtica animalada. Bueno, hay teorías que dicen que incluso más, pero vamos, yo me quedo con la cifra intermedia, ¿no? Pero sí, ni tanto morbo. Y luego está por ahí el clásico gesto, ¿no? De vida y muerte, ¿no? Esto está sacado de un cuadro de... Bueno, si ponéis gladiadores en Google, es que no me acuerdo del autor, pero si ponéis gladiadores en Google, es el primero que os aparece, que es un gladiador ahí que ha derrotado a otro y el público le está haciendo así, ¿no? Sí, como que lo maten. ¿Qué pasaba si hacían algún gesto? Pues se dice que sí. ¿Cuál hacían? Pues hay muchas teorías. Ninguna es 100% verídica, pero bueno. Hay una que te dice que esto significaba muerte. Hay otra que te dice que esto significaba tirar las armas. Hay otra que te dice que cerrando el puño también, que significaba que acaba con él. Pero no se sabe exactamente cuál era el gesto que hacían. No. Pero realmente no iban hasta la muerte. No, eso pasaba muy pocas veces. Eso igual te pasaba una vez cada 4 o 5 años. En los llamados combates sin emisione, que era sin rendir. O sea, que se llamaban así. Pero no era lo habitual. Y que obviamente no eran peleas diarias, que eran por épocas. No, claro, era algo muy costoso de hacer. Es como... ¿Y esas épocas se tiene como idea de en qué épocas o en qué tiempo se hacían? Se utilizó, pues mira, desde los etruscos, que se consideran como los precursores de los romanos, pues desde entonces las peleas llegaron hasta el siglo V en Roma, te estoy hablando, no en Roma occidental. Hasta el siglo V, cuando entran los ostrogodos y ya el último rey dice, oye, hasta aquí, que se están cristianizando y que ya esto no
No es, Se no es de perdió. recibo estos espectáculos. Ok. Y bueno, pero vamos, a ver, obviamente, como en todo, hubo altibajos, hubo épocas con emperadores que les gustaban mucho, véase Nerón o Calígula, que les encantaban todos los juegos de gladiadores, o véase emperadores que no les gustaban nada, como Marco Aurelio o como el propio Tiberio, que no le gustaban absolutamente nada. Y era en plan de, bueno. Pero bueno, como todo tuvo sus altibajos, unas épocas de más doradas y otras épocas más oscuras. ¿Y cuando no les gustaba se seguía haciendo la misma periodicidad o se dejaban de hacer? A ver, cuando no les gustaba, generalmente solían cambiar de ludus, que era lo Ah, habitual, ok. ¿no? Cambiaban de cliente. Es como cuando no te gusta cómo juega un equipo de fútbol, pues tú dices, bueno, mira, o este equipo va a descender ¿O no? o me hago de otro equipo Ok. directamente. A ver, realmente aquí en España pasa poco lo de cambiar de equipo, pero generalmente era eso. Se solía cambiar de ludus porque decían, oye, mira, que tus gladiadores no valen, que son muy malos y esto no es de recibo. Luego, bueno, está la clásica alimentación, ¿no? Que siempre tenían, les llaman los comedores de cebada, porque su comida era sobre todo legumbres, cebada y tal. Y bueno, y quizás alguna vez si daba eran las carnes o los pescados o cosas de estas, pero muy poquitas veces. Oye, ¿y qué beneficios tenía ser un gladiador de éxito? A ver, tener en cuenta que un gladiador los llamaban infames, pero bueno, eran como las clases más bajas de la sociedad allí, ¿no? Eran los denominados infames. ¿Eran todos esclavos? No. También había algunos que, o bien por la gloria, o bien para saldar deudas, que era lo más habitual, a hombres libres que se metían a ser gladiadores. ¿Qué le pasaba a un esclavo que era, pues claro, un esclavo solía ser muy maltratado en Roma? Pero claro, durante esos minutos, porque esas otras, los combates de gladiadores duraban igual como mucho 10 minutos, no duraban más. De hecho, bueno, daros cuenta de que hoy un combate de boxeo suele durar 3 minutos por asalto. Ujú. Imaginaros entonces con todo lo que pesaban, que yo he cogido algunos instrumentos de gladiador y eran pesados, eran muy pesados. Imaginaros llevar eso y pelearte con eso. Y, y nada, los beneficios, pues eso, no tenías tu libertad, no podías casarte porque eras esclavo, pero sí que podías tener a muchos lujos que igual un artesano o igual un herrero pues no tenía tantos como tú. ¿Sabes? No podías, siempre estabas vigilado porque no tenías tu libertad. Pero bueno, dentro de lo que era ser esclavo en la antigua Roma, pues bueno, Bueno, pero te cuidaban más, había ¿no? cosas peores que ser un Claro. gladiador. Sí, 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 bastante peores. Oye, y la ropa que ven, bueno, no es la ropa, Ujú. sino la armadura que se ponen, que vemos en las películas, Sí. ¿eso era realmente lo que usaban? A ver, si te lo Oh. dices por la clásica película de Gladiador o Sí, sí, Gladiator, sí. a ver, ese casco es mentira, ¿vale? O sea, Ah, es un ok. ficticio, es un casco que a ver, que yo lo tengo en mi casa porque es muy divertido y muy bonito y muy gracioso, pero no, nunca se usó un casco así. Ok. A ver, como había diferentes tipos, era el clásico gladiador con la red y el triángulo y el tridente, que le llamaban el retiario, ¿no? Y ese tenía un tipo de armadura. Otro que era el del escudo grande y la espada corta, que era el murmilo, que es el clásico gladiador que todos vemos. Cuando ponemos gladiador en Google es el primero que nos aparece. Había diferentes armaduras para diferentes tipos de gladiador. Era simplemente eso. Pero no. Lo de las pelis una vez tiran mucho a la fantasía y otras veces menos, pero no. Pero no era No, tal no, cual. ese casco Ok. de la peli de Gladiator no existió, no. Es ficticio, sí, sí. Ok. No te decepciones. Bueno, Em, a ver, otra cosa de los mitos. ¿La peste negra fue causada por gatos negros? A ver, ni la propagaba, que no sé ni hablar, ni la propagaban los gatos negros, ni obviamente durante la Edad Media, pese a que este es un mito muy extendido. Como os he dicho antes, la Edad Media quizás sea el periodo histórico con peor fama a día de hoy. Y mucho peor incluso que los años de conquista y todo esto, porque hoy en día, bueno, te encuentras gente que lo defiende, que lo tal, pero en la Edad Media es decir algo y enseguida eres un ultracatólico o un ultra tal. No, vamos a ver. Vamos a explicar bien las cosas. ¿Los gatos, hubo matanza de gatos durante la Edad Media porque los gatos negros se les consideraba satánicos? No. Que había cafres que mataban gatos, y esto lo digo en conocimiento porque tengo 2 gatitas en mi casa y sí que me cabrearía si lo viera. Claro. ¿Había cafres que lo hacían? Sí. Pero ¿había alguna ordenanza de los curas o de los organismos eclesiásticos o bulas para que matasen gatos? No, no. nunca la hubo. De hecho, se hablaba de alguna secta satánica o tal que decían que igual utilizaban algún gato o que había alguna diosa que se convertía en gato, pero no pasó de ahí, de mera información. Que haya gente que le dan mal rollo a los gatos y a día de hoy les siguen dando mal rollo.
Sí, claro, pero no pasaba, no pasaba eso, no. Claro, la peste negra que la transmiten, bueno, hoy en día, gracias a Dios, lo sabemos, ¿no? Que fueron no me sé el nombre en latín, pero bueno, una pulga que pica a la rata, pica al humano y bueno. Y lo Y propagó. ahí propagó no solamente la Edad Media, sino que la peste. Lleva habiendo casos de peste hasta Sí, sí, sí. muchos siglos después. No, no es cosa únicamente de la Edad Media. Sí, sí. Oye, ¿y es verdad que se creía que los cadáveres también transmitían la enfermedad? Sí, ese era uno de los temas que se creía que lo transmitían durante determinado tiempo, por eso de ahí las incineraciones Justo. y... Que porque los incineraban, o sea, los tenían que poner como, Exacto. bueno, no sé si es cierto, que los ponían como en bulto, por así decirlo, Sí, claro, en las afueras y claro, como que los hay, quemaban. tú claro, date cuenta que con esa mentalidad entonces, cuanto menos toques algo así, mejor. Claro. Porque, y bueno, cadáver fuera y fue, claro, tú date cuenta que para un cristiano entonces no enterrar a alguien Era muy fuerte. era Sí, muy sí, sí. fuerte, no enterrarle a alguien. Significaba que o bien eras un criminal o bien eras, bueno, lo peor de o un traidor. Sí, sí, O sí. sea, que eras, no enterrarte era horrible. Pero claro, era Era uno de los eso temas. Era uno de los se temas, o propagaba. igual tener, si tienes aquí un muerto, igual dentro de 2 meses tienes 20 más, ¿sabes? Por eso era uno de los temas, sí, sí. Oye, ¿y se pensaba también que la enfermedad solo afectaba a la gente pobre? Porque obviamente llegó a atacar a todo el mundo. Atacó absolutamente a todo el mundo. Se pensaba que era. A ver, date cuenta, a ver, hoy sabemos que la enfermedad la Por transmite. pobre. Sí, sí, se transmitía. Desde la pobreza. Se transmitía. A ver, obviamente sabemos que vino a través de los barcos y a través de las ratas, que bueno, las ratas viajaban en los barcos y bueno, en cada puerto, pues ahí las tenías. A ver, tenemos casos que no, que. Bueno, de hecho, si habéis visto la famosa película de Cruzada, de Orlando Bloom y esta gente del Reino de los Cielos, se llamó Kingdom of Heart o algo así, no sé cómo se llamó en México, pero bueno, tenemos casos de, bueno, el hijo del rey Balduino murió también de peste. O sea, tienes muchos casos, o era de lepra, pero bueno, no me acuerdo. Sé que hubo casos Sí, de de gente varios ya muy... monarcas y Ujú. tal que murieron de peste. Pero bueno, sí podía afectar más, claro. Estaban más recluidos y les afectaba un poquito menos, pero no, estas enfermedades a cualquiera Ya atacaba. daba igual su extracto social, sí, sí. Y en ese momento, por ejemplo, la medicina o la cura, ¿cómo, qué era lo que recurrían a utilizar? Pues a una cosa que hemos recurrido no hace mucho tiempo que se llama cuarentena. Ah, sí, 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 también. sí. Cuarentenas y poco más. Y hasta que resuelvas tu inmunidad de grupo y Y ya ya está. después. Exacto. Era Ah, lo máximo que wow. podías aspirar. Ok. Estás infectado, no sé cuánto era el porcentaje de supervivencia. Sé que en la mal llamada gripe española creo que 1 de cada 4 morían. También, que es una barbaridad. Sí, sí, O sí. sea que. Y aquí sería por el estilo. Vamos, o sea que. Sí, hubo muchísima gente que falleció. Sí. El muro de la vergüenza en Berlín fue derribado en un solo día. A ver, mira, de esto hace poquito, no sé si seguirá estando, pero ha habido una exposición aquí en Madrid que te hablaba del muro de Berlín. Yo fui a verla porque era un tema que me interesaba. A ver, obviamente, el muro de Berlín no sé cuántos kilómetros llegó a medir. Bueno, de alto era entre unos 3 metros y algo así. Y no sé cuántos kilómetros llegaría a medir el muro. No, es imposible. O sea, es prácticamente imposible que lo derribes en un día. Sí que están aquellas famosas imágenes de noviembre Ujú. del 89 en la que Alemania, bueno, que los alemanes que llevaban generaciones separados se vuelven a unir, felizmente se vuelven a unir. Y obviamente vemos las famosas imágenes de gente pegándole martillos, de uno que viene con una excavadora a cargárselo. No, obviamente no, es imposible. De hecho, no me acuerdo cuántos kilómetros llegó a medir el muro de Berlín, pero fueron muchos. Y no, es imposible. O sea, materialmente es imposible que en un día, que en un día Ya, te sí, cargues sí, una sí. estructura semejante. De hecho, hoy en día, bueno, hay trozos del muro de Berlín, yo creo que repartidos por todo el mundo. En la propia Berlín, aquí en Madrid, en el Parque de Berlín hay uno. Tienes Ujú. trozos de Berlín yo creo que por prácticamente todo el mundo. O sea, yo creo que a modo de recuerdo o cosas así, pues, bueno, de Sí, hecho de los vendí, historia. estuvieron unos meses al parecer, cuando yo hice un vídeo del muro de Berlín, me dijeron varios seguidores, oye, que yo tengo un trozo, que mi hermano trabajaba allí en la época y claro, que Ok. estuvieron meses vendiendo trozos del muro de Del Berlín, muro, que no sé si serían de verdad, todo hay que claro. decirlo, pero sí que tenían trozos del muro de Ujú, Berlín qué por ahí, que los curioso. vendían a modo de merchandising. Lo cual era como, bueno, Para el Es un recuerdo. sí, 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 negocio. tal cual. Oye, ¿y era verdad que había soldados alrededor, bueno, sobre todo el muro, Sí, vigilando para que no pasara la gente? sí, 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 por supuesto. A ver, el muro se construye principalmente
A pesar de que la Alemania Oriental dijera, no, lo hacemos para alejar a elementos fascistas, no, no es por eso. Realmente lo hacían porque, vamos a ver, a la Alemania Oriental se estaba cruzando, porque ese era un foco por donde cruzaba todo el mundo. Creo que del orden de llegaron a ver como cientos de miles de personas al mes que cruzaban al otro lado. O sea, y claro, decían, se nos está yendo toda la mano de obra cualificada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues empezaron una mañana, de la noche a la mañana, empezaron a construir ese muro. ¿Cómo lo vieron? Bueno, están las famosas imágenes por ahí por internet, en YouTube, creo que las tenéis, de cómo, claro, lo empiezan a construir y ves a tanques americanos contra tanques soviéticos, pero claro, tanto por el lado americano como el lado soviético tienen orden de no disparar a no ser que el otro dispare. Imagínate cómo debió ser esa situación que, claro, el más mínimo descuido te provocaba una tercera guerra mundial. Afortunadamente no pasó nada. De hecho, el propio Kennedy dijo unos meses después que bueno, que menos mal que se construyó el muro porque es un mal menor dentro de todo lo que podía haber pasado porque las tensiones eran continuas. Eran muy fuertes. Sí. Oye, ¿qué implicaciones tenía la gente que trataba de cruzar? Los guardias de allí tenían órdenes de disparar a matar. Okay. O sea, disparar a matar. De hecho, tengo aquí la orden textual que tenía y que comentó un guardia. Se debe disparar contra los traidores y quienes violen la frontera. O sea, más claro, agua. O sea, y bueno, hay muchos casos de gente. De hecho, la famosa canción de Nino Bravo, de Libre, pues se construyó a Peter Fletcher, creo que se llamaba el hombre, en torno a uno de los primeros que murió intentando atravesar el muro de Berlín. Okay. Y sí, orden de disparar a matar y ya está. Creo que era una advertencia, alto, y a la siguiente ya dispara. No hay mucho más que contar aquí. Sí. Vale. Oye, ¿qué tan cierto es que el muro lo construyeron los comunistas? Sí, te lo he comentado antes. O sea, totalmente. Se les estaba yendo la mano de obra a un ritmo de... Es que las estadísticas no las tengo en la cabeza ahora, pero creo que eran a ritmo de mensualmente 150.000 personas cruzaban y ya dijeron, hasta sí, aquí. Era la manera de hasta aquí. cerrar. No vamos a perder aquí toda la mano de obra cualificada que tenemos y se nos van a ir a los vecinos capitalistas. Y cerraron, y punto. A pesar de que intentaran vender lo contrario con toneladas y toneladas de propaganda, pero no ocurrió. Sí, no se pudo. No se pudo controlar. No, por eso. Ok, bueno, vamos a pasar a... Las brujas de Salem. Fueron quemadas en la hoguera. A ver, las brujas de Salem es un caso, bueno, a ver, es el más mediático, pero fue uno de los 20 casos que hubo en esa época Creo que esto fue en Massachusetts, que está Salem, ¿no? En lo que es el estado de Massachusetts. Sí, no, quemadas no. Normalmente se solía colgar, era el por ahorcamiento, básicamente porque, bueno, a ver, las épocas del año hacer una hoguera. No sé qué es peor. Bueno, a lo mejor que te quemen vivo sí es peor. Yo preferiría morir por la hoguera, pero porque el humo te hace desmayarte antes. Y ya no sientes nada. Claro, ahí puedes estar minutos y minutos estrangulándote. O sea, que es como... Claro. Puedes estar unos cuantos minutos ahí agonizando bastante. Claro, el muro, de hecho, siempre dicen los víctimas... Bueno, esto es salirnos totalmente del tema, ¿no? Pero sí que los bomberos suelen decir que cuando tienes un incendio en casa que vayas por el suelo, ¿no? Eso es claro, verdad, claro, porque si no el humo te... ¡pum! Y caes. O sea, que por el dióxido de carbono. Pero eso es el habitual. Sí, a ver, las brujas de Salem fue el tema más... creo que... ¿Cuántas brujas fueron? Fueron 20 y tantas brujas que llegaron a ser ahorcadas, bueno, ajusticiadas o como queráis llamarlo. Y sí, a ver, todo vino por una denuncia de unas chiquillas que decían que las brujas o que estas mujeres hacían como rituales o no sé qué historias en el bosque. Realmente investigaciones posteriores dicen que igual estaban... que la realidad iba por otro lado, que igual estaban haciendo algún juego de tipo sexual o algo así, pero bueno, no se sabe tal. A ver, incluso las propias autoridades americanas dijeron que en el siglo XX ya que todo ese juicio había sido una farsa. De hecho, estaba por ahí el reverendo Paris, que era un tipo muy, muy concienciado y muy fanático y todo esto, y decía, y bueno, y fue uno de los que encargados de publicitar todo el caso. Pero sí, o sea, fue un caso muy, muy mediatizado y poco, no fue un juicio justo, por así decirlo. Vamos. Claro. Oye, ¿qué repercusiones tenías en esa época si te señalaban como brujo? Pues depende de la zona que fueran, ¿no? O sea, aquí siempre tenemos muchos casos. A ver, en Europa, la brujería durante los siglos XV, XVI, XVII y gran parte del XVIII era algo
eras, según donde estuvieras, por ejemplo, si estabas en Alemania o en lo que hoy es Alemania o Suiza, yo que tú tendría Sí. miedo, ¿eh? O sea, mucho miedo, porque se llegaron a justiciar, no sé cómo estaban a 40.000 brujas en todo este tiempo. O sea, bueno, brujas, ya me entendemos. Bueno, brujas que siempre lo acusamos como mujeres, ¿no? Pero también se acusaba a hombres, incluso a bebés en algunos casos, que yo no sé qué poder debe tener un bebé. Pero sí, de hecho Inglaterra llegó a nombrar un cazador oficial de brujas, no me acuerdo de su nombre. O sea, el Parlamento inglés, no fue una tontería que dijera alguno en Twitter. No, el Parlamento inglés nombró un cazador de brujas. Y de hecho en los condados de Exeter y no sé cuál más hizo auténticas barbaridades. Pero era porque iban en contra de la religión. O Sí, hacían bueno, en algo. contra de la religión había un libro por ahí que se llamaba el Malleus Maleficarum, que fue el que tuvo, bueno, el que consiguió que muchos tribunales europeos lo tomaron como si fuera el manual, como unas leyes, y en el fondo no eran, de hecho, lo pasaron aquí a la Inquisición española y la Inquisición española lo calificó literalmente de basura, de que eran tonterías y cuentos de asustaviejas, o sea, que no valían para absolutamente nada. De hecho, por eso la Inquisición española no se dedicó a perseguir mucho a las brujas, porque desde hacía tiempo decían, las brujas no existen, o sea, directamente son tonterías. Dijeron directamente eso y por eso creo que mientras que las cifras en Alemania, Suiza, Inglaterra o Francia pasan de miles y en algunos casos de decenas de miles, en España creo que están 300 o algo así. Igual que en Italia o que en Portugal, porque también dicen exactamente lo mismo. Por eso no... Ese era el caso. Sí, es que al final como que no se tiene como el porqué de por qué existían, por qué se... A ver, generalmente solían ser, pues eso. A ver, es que hay un caso muy famoso aquí en España que era el de las brujas de Zugarramurdi, que es una población que está ahí en Navarra. Y ahí hubo, bueno, empezaron a intentar acusar a todo el mundo, creo que las acusaciones. Y claro, ahí llegó un inquisidor que se llamaba Alonso de Salazar y empezó, oye, vamos a investigar esto bien. Porque la Inquisición española puede tener toda la fama del mundo, la peor fama del mundo. Quizás yo creo que es de las instituciones con peor fama a día de hoy. Pero sí que hay una cosa que hay que concederles, que es que te lo apuntaban absolutamente todo en sus registros. Y vista con ojos de hoy en día es algo horrible, claro, pero en la época, claro, ellos eran mucho más, ¿cómo decirlo? Eran mucho más exhaustivos a la hora de seguir algo. Y este hombre se dedicó a seguir todos los pueblos, a ver qué era. Al final concluyó de que igual esas visiones que veía la gente a la que acusaban de bruja era porque habían tomado un hongo en mal estado o porque habían tomado comida tal. Y desde ese momento, que fue el año 1615 o por ahí, pues las cacerías de brujas, pues en España dejó de ser, pues eso, ya empezó a ser algo anecdótico, ¿sabes? Y no... Sí, ya no se le dio la No importancia. se le da porque la no importancia, tenía de hecho, porque fundamento. los libros que venían desde fuera, la Inquisición de aquí las calificaba de tonterías, directamente. Bueno, o lo que hoy llamaríamos tonterías. Sí, porque no había fundamento. Sí, sí, Oye, sí. y pasando al tema de la Inquisición española, bueno, que mencionabas, Sí. ¿es verdad que fue la más cruel y la más sanguinaria? No. ¿Era la más extensiva y la que contaba con más recursos? Sí. Sanguinaria, creo que en total, en 300 y pico años de historia, creo que acabó con la vida de 3.000 personas y la inmensa mayoría fue en sus primeros años. Porque tenías a ver, nace con la vocación de velar por la pureza religiosa o porque los falsos conversos, sobre todo falsos judíos conversos, pues que no hicieran prácticas en secreto. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en América, pues ya me contarás tú cuántos judíos con falsos conversos iban a ir. De hecho, creo que la cifra de ajusticiados en América creo que no llega ni a 100. En todo el continente americano, no solamente en México, Perú o Argentina. En todo creo que no llega ni a 100. Por entonces, como ya os digo, perdón, tribunales civiles o tribunales luteranos o demás, pues las cifras de ajusticiamiento creo que no solo 3.000, es que te las puedes... Bueno, la famosa noche de San Bartolomé en Francia, pues creo que en una sola noche mataron más gente que en toda la Inquisición, en todos los años de existencia de la Inquisición española. Que perseguía delitos que hoy en día dices, como el de blasfemia, que era el más habitual, que hoy en día dices, o que te hacían desfilar con el San Benito, que eso quizás era un delito bastante peor que te azotasen, porque todo el pueblo o toda tu ciudad te veía vestido con el famoso San Benito. Bueno, lo ponéis en Google y lo veis, que es el clásico cono, el vestido y... que te hacían desfilar y eso te provocaba la vergüenza en tu ciudad o en tu pueblo. Sí.
¿Que era la más sangrienta? No, no se puede decir eso en comparación con la época. O sea, porque en la época la cosa era distinta. Pero si usaban los métodos de tortura, esos que son súper... Yo los veo, bueno, yo fui a un museo y vi todos los métodos estos que dije, qué A ver, Cuando ingenio. cuando tú vayas a un museo de esos, Obvio Bien. te alimenta el morbo. no, sí. Piensa que no vas a ver no va a ser un museo. Es como cuando vas a un parque de atracciones y te metes en la casa del terror. O sea, es eso, básicamente, porque eso de museo tiene No. lo que yo de futbolista de primera división española. O sea, nada. O sea, vamos a ver, la Inquisición española utilizaba 3 métodos de tortura y siempre en últimos casos o en últimas, bueno, como último recurso, que eran el potro, la toca y la garucha. La garucha era como una especie de lo que usaban los yanquis en Guantánamo hace poquito. Y la toca era lo de atarte y bueno, para que confesases. ¿Le daban mucha velocidad a las confesiones bajo tortura? No, de hecho hasta lo apuntaban. Decían, el reo número tal se ha quejado en tal minuto de tal tortura. Y siempre había un médico al lado, para que no, porque claro, no les interesaba que un testigo, que un posible testigo se muriese. ¿Sabes? Era en plan de decir, vamos a... Este reo se ha quejado en tal momento. Y también es verdad que luego no le daban mucha velocidad a los casos sacados bajo tortura, porque claro, porque de hecho lo decía, no me acuerdo quién era el autor, que decía... A ver, los reos en ese caso, cuando les estás torturando, dicen lo que quieres oír. Y tampoco lo tomes muy en cuenta, ¿no? A ver, los instrumentos, a ver, es que yo no sé cómo hay gente que se cree estas cosas. La mayor parte de los instrumentos que se exhiben en esos museos, como la famosa dama de hierro, que es, bueno, poner dama de hierro o doncella de hierro. El de la gota que cae. Exacto, el de la gota. Son muy posteriores esos. La dama de hierro creo que es de mediados del siglo XIX, cuando la Inquisición llevaba décadas sin operar. De hecho, a ver, ¿qué instrumento de tortura es ese? Tú metes a una persona en eso, todo rodeado de pinchos y lo matas. Ya sé cuál es. Lo matas directamente. Sí. O la famosa sierra, y yo, ¿qué instrumento de tortura es ese? Eso se utilizaba en época romana y todo lo contrario. O sea, se utilizaba para justiciar a los llamados hoy santos de la Iglesia Católica. O sea, no es... Claro, el famoso toro este en el que te metían dentro y tal... Eso creo que es algo del mundo antiguo, que se habla de él en el mundo antiguo, pero nunca se ha encontrado ningún resto arqueológico de eso. Y nada, el 90% de lo que ves ahí son... De hecho, tenemos... Morbo. Sí, morbo mezclado Ya con está. mentira. De hecho, tenemos varios tuiteros que tenemos una cruzada contra esos museos. Claro, de hecho, hoy en día tú vas a esos museos y claro, cuando ves la famosa doncella de hierro te ponen aquí un cartelito así chiquitito. Eso es como cuando ves un anuncio de si te echas este desodorante, todas las mujeres van a ir contigo. Y luego te pone, oye, que es posible que no vayan todas las mujeres. Pues esto es lo mismo. Te venga aquí el cartelito, oye, que la Inquisición nunca utilizó esto. Oye, que utiliza este instrumento llamado la doncella de hierro. No es lo que no lo utiliza, es la Inquisición, el que no lo utilizó nadie. Es una invención pura y dura. O sea, de una mente morbosa que la creó en su museo. Y creo que la primera es en Nuremberg, en Alemania, en 1840 y algo, que ahí la ven por primera vez en una exposición. Pero no tiene Pero ningún sin fundamento más. eso. Sí, es una exposición y no hay ninguna constancia que sea utilizado para la tortura jamás. Eso. Y a mí me llevaron por el colegio, ¿eh? No es que yo haya querido. No, sí, hay varios. Aquí en España tienes uno en Toledo, otro en Granada. De hecho, hay un famoso tuitero que se llama Darío Madrid, que me dijo es que esos museos, más que de la Inquisición o que de la tortura, deberían de llamarse de la leyenda negra, que eso sí que es bastante más apropiado, pero la leyenda negra de cualquier cosa, no solo de España, de la Edad Media o de cualquier historia. De hecho, bueno, hoy en día pones y no para de haber gente en Twitter que con tal de crear morbo, y lo peor es que les funciona. Te ponen esos instrumentos y dicen, mira, esto lo utilizaba la Iglesia en el siglo X. Es que la mentira vende. Joder, que si vende. Y si es morbosa, mejor. Y ves que cuentas con 150.000 seguidores en Twitter, que tener 150.000 seguidores en Twitter es ya considerable. Dices tú, pero que es mentira. Y ves a gente que se lo desmiente, da igual. La semana siguiente metemos otra mentira igual, parecida. Y es como, bueno. Qué fuerte. Oye, ¿cómo era una sesión de interrogatorio de la Santa Inquisición? Sí, a ver, ya os he comentado un poquillo, pero bueno, a ver, para empezar, la Inquisición no tenía ni verdugos propios ni lo que era gente para torturar. Tenían que derivarlos a tribunales civiles. Ellos no podían tener tal. O sea, ¿tampoco existían los O verdugos? sea, de la Inquisición no, pero de los civiles sí. A ver, obviamente, claro, si eras de la Inquisición, eras de la Inquisición. O sea, esto no me vale. O sea, eran verdugos. Es verdad que la tarea de verdugo, no ahora, sino de toda la vida, ha sido una tarea desagradable siempre para hacer, ¿no? Y la sesión de tortura, ya os he comentado, solían preguntar, pero apuntaban
al revés que en otros sitios sí que te apuntaban absolutamente todos. Los archivos de la Inquisición, bueno, o sea, son gigantescos y te ponían, oye, el reo, que se llama Pepito Pérez, pues mira, se ha quejado en el minuto 5 de tortura. Y eso pasaba. Siempre se buscaba el arrepentimiento, de todas maneras. Sobre todo el delito de blasfemia, que era el más habitual. Oye, ¿tú dijiste esto tal día? ¿Tú dijiste me cago en Dios tal día? Sí, pues arrepiéntete. Siempre era lo que se buscaba. A ver, también depende del juez con el que dieras, como pasa hoy en día también, ¿no? Que te puedes tener que encontrar con un juez más severo o menos severo. Y bueno, fundamentalmente era una cosa así. Y te llevaban, bueno, no sé si es cierto o no, que te llevaban como en el centro del pueblo y hacían como el rito con la guillotina y estas cosas. A ver, la guillotina es que me río porque en los famosos museos de la tortura y de la iglesia también hay una guillotina, lo cual me hace bastante gracia. Y digo yo, pero vamos a ver, que la guillotina es un invento francés de finales del siglo XVIII. O sea, y que salen no... películas, ¿eh? También. Sí, a ver. Te lleva y... Sí, a ver, lo del paseo sí que era cierto cuando te vestían con el disfraz y con el San Benito y todo esto. Y que sí, sobre todo las primeras veces sí que la Inquisición con Torquemada al frente sí que fue mucho más expansiva y sí que castigó y ajustició a muchos falsos conversos o llamados falsos conversos. Pero luego sí, era el habitual, ¿no? Que te llevasen en procesión para que te llamasen hereje o que el pueblo te dijese de todo, ¿Era horrible y te hacía tener una fama social detestable? Sí, pero por lo menos conservabas tu pellejo, ¿sabes? O sea, o que normalmente te condenasen a darte latigazos en la plaza del pueblo, que también es lo más habitual. La guillotina vendría muchos siglos después. Sí, okay. Unos cuantos siglos después. Vale. Bueno, y cambiando de tema. Uy. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. A ver. ¿O no? A ver, es que hay personajes que siempre están como muy mitificados. George Washington es uno de ellos. A ver, elegido democráticamente. Sí, bueno, democráticamente, lo que en el siglo finales del XVIII se consideraba democracia, ¿no? Porque te votaban siempre o los ciudadanos con una renta o demás. No, en teoría se eligió primero mediante un comité de notables, o bueno, que en realidad los notables eran los que más dinero tenían y ya está, ¿sabes? No, un tal Peyton Randolph, ¿era? Sí, lo tenía por aquí apuntado, pero sí, era Peyton Randolph, que luego al final terminó, bueno, pues un poquito hasta las narices y terminó escogiendo pues a un grupo como de... ¿Cómo llamarlo? Una especie de Sanedrín o comité de notables o de varios sabios, creo que eran 8, si no recuerdo mal, y te los terminaron y luego todos derivaron a ellos, que ellos escogieron a George Washington, que luego, una vez terminada la Guerra de la Independencia, sí fue elegido democráticamente. Pero bueno, a ver, si nos atenemos a legal, no. Si nos atenemos a elegido, sí. Electo, vamos, básicamente. Ok, bueno, esta me lo voy a saltar un poquito al final. Sí. Para dejarla como al final. Con Napoleón. ¿Es verdad que no era bajito de estatura? A ver, de Napoleón ha estrenado una de las mayores decepciones hace poco que he recibido en muchos años, que fue su famosa película de finales del año pasado. Dicen que es malísima la de ahora. Te lo digo y te lo confirmo. No, es horrible. O sea, y mira que yo he ido al cine, a estrenos de cine, como 6 o 7 veces en mi vida, y este fue uno de ellos. Y salí del cine con la cara de madre mía. O sea, fue una o sea, saqué un vídeo hablando, poniéndola a parir, porque además escribí el guión según salí del cine. Y mira que salí del cine a las 12:30 de la noche y me puse a escribir de la rabia que tenía. De madre mía, que me han timado. O sea, me sentía estafado. Realmente. Pero bueno, no era yo, porque de hecho veías en el cine, yo fui con mi chica a ver la película y cuando quedaba como 40 minutos nos daba aquí como un peso de que se estaba quedando. Luego, claro, yo pensaba que era ella, que venía cansada de trabajar, que también, pero no, miras alrededor en el cine y ves que la gente está mirando el móvil. O ves algún que otro bostezo. Y dices tú, vamos a ver, cuando la gente mira cuánto queda, es que la película no es cosa tuya, es que no está gustando. Y a ver, volviendo, ¿Napoleón era bajito? No. Claro, cuando uno entra en Google y ve su estatura, ve, oye, que medía unos 69. Y dices tú, bueno, en un equipo de baloncesto, en un equipo de baloncesto midiendo unos 69 no puedes jugar. Pero claro, ¿cuál era la estatura media de un francés entonces? Creo que era unos 62, 63, por ahí andaba la cosa. Y claro, ¿era bajito? Pues para los estándares de entonces no. Claro, le llamaban el pequeño corso, yo sí, pero es que eso del pequeño corso era porque era muy joven, porque llegó a general siendo muy joven, no porque fuera bajito de estatura. Y a ver, luego tenías pues otros hombres de su época, tenías por ahí a Horacio Nelson, perdón, que medía metro también por ahí, medía 1,65 m, 1,66 m.
Sí que es cierto que otro, como el Duque de Wellington, que fue el que luego le derrotó en Waterloo, sí que era un tipo exageradamente alto para la época, que creo que medía 1,75 m o algo así, una barbaridad. Pero no era un tipo bajito ni muchísimo menos. O sea, según los estándares de entonces, de la media, no estaba bien. Era un poquito por encima de la media incluso. ¿Y de dónde surgió ese mito? A ver, esto surge de varios temas. Primero que... Claro, los franceses entonces, y creo que ahora también, usaban un sistema métrico diferente. ¿Qué pasó? Que su médico, en la autopsia, le puso la estatura en el sistema métrico francés. Claro, lo que pasa es que ese sistema métrico, si lo trasladas al métrico nacional, creo que te daba como 1,58 o 1,60 de estatura. Y por eso se pensaba que era tan bajito. Claro, era una confusión. Y luego, claro, hay que añadirlo a que a los británicos, que eran su principal enemigo entonces, la propaganda siempre se les ha dado de cine, porque siempre lo han hecho muy bien. Claro, bueno, de hecho, podéis mirarlo, cualquiera que esté viendo luego este programa puede mirarlo. Veis Napoleón bajito, veis muchísimas ilustraciones de la época, de cómo le miran así con una lupa o como así, y esos eran ilustraciones de la época de los británicos que le... Y en caricaturas. Y en caricaturitas, caricaturas de la época que los británicos le hacían para reírse de él. Claro, era básicamente eso. Oye, ¿y es verdad que sufría enfermedades mentales? Pues siempre se ha dicho que tenía... A ver, en esto no quiero lucubrar, o sea, adentrarme demasiado porque no lo sé con seguridad, pero sí que es cierto que él tenía... O sea, se dice que tenía cierto grado de epilepsia, pero no lo sé. Igual que Julio César también la tuvo, o se dice, se especula con que la tuvieran. Pero no sé si es... De hecho, aquí no me la quiero jugar porque no, porque hay estudiosos de Napoleón, hay casi tantos como de la Segunda Guerra Mundial. Pero que vamos, que hay... Por eso digo que no me la quiero jugar demasiado porque esto no lo sé exactamente. ¿Y es verdad que fue envenenado? Sí, esto se supo hace unos poquitos años. De hecho, que le habían extraído un pelo y creo que era que con pequeñas dosis a lo largo de... En su destierro en Santa Elena, él muere en el año 1821... Y creo que le fue envenenando con poquitas dosis. Y al final, bueno, esto cómo se sabe, pues mediante pelos que les trajeron o que tenían por ahí. Y ahí se supo que le habían envenenado. No sé si era con arsénico o con cuál era el veneno exacto, pero sí, se dice que fue envenenado. Sí, poquito a poquito, en pequeñas dosis, para que fuera muriendo poco a poco. Y ahí. Total, a ver. Entonces ya Napoleón no era una amenaza para nadie porque ya estaba desterrado en una isla perdida que era la isla de Santa Elena. Pero bueno, sí, eso sí que fue envenenado. Sí. Sí. Bueno, y ahora otro tema. El que me digáis. Los piratas no enterraban sus tesoros. A ver, si hay unos tipos que han tenido buena fama, y una fama injustificada, y una fama de decir tú que en el fondo no dejaban de ser criminales, ¿no? Que eran los piratas. Bueno, a raíz de los cuentos populares de entonces, luego las novelas del siglo XVIII de Robert Louis Stevenson, como La Isla del Tesoro o La Historia de la Piratería, y luego en el cine, bueno, a ver, no sé ya cuántas películas van de Piratas del Caribe, de la trata de Jack Sparrow, no sé, deben ir ya como 300 o algo así, y cada cual es peor, no sé, porque la primera me gustó mucho, pero luego cada vez me gustan menos. Y, a ver, lo de que enterraban los tesoros viene un poquito de la historia de uno de los piratas, de William Kidd. Que era uno de los piratas, pero claro, que le enterraba sus tesoros cuando le estaban persiguiendo para que si le pillaban, cuando le perseguían, o bien la Marina Real, o bien otros piratas, decían, vamos a esconder esto porque voy demasiado cargado, no vaya a ser que tal, pero luego volvía por él. A ver, obviamente, si un pirata robaba o asaltaba una mercante que tenía, bueno, te iba a decir oro, pero vamos, cualquier mercancía que pudiera vender a buen precio, ese dinero duraba poco en sus manos, duraba muy poquito. ¿En qué se lo gastaba? Pues en mujeres, en alcohol, en juego. Así estaban todos, que vamos, aquellos barcos piratas debían ser un cúmulo de enfermedades venéreas, porque vamos, era aquello que bueno, de hecho dice el pirata más famoso de la historia, que puede ser Barba Negra, de hecho se dicen que padecía de sífilis, porque tenía unos ataques de ira y unas locuras y que parecía que te iba a comer. Bueno, de hecho se dice que se cargaba su propia tripulación por diversión, o sea que imagínate cómo estaba la cabeza. Y hoy en día gente así pues me la ponen como seres románticos y súper simpáticos y tal. Y no. Tan buenos no eran, no. Oye, ¿y en qué época fueron como más conocidos los piratas? A ver, la típica, a ver, quien los populariza sobre todo son varios escritores del siglo finales del XVIII y XIX, como Robert Louis Stevenson. Y siempre se refieren a la época de finales, principios del siglo XVII y principios del XVIII, ¿no? Que es la llamada Edad de Oro de la piratería, que le llaman así.
Pero a ver, pero piratas lleva habiendo, pues a ver, creo que los primeros registros son del año 1000 antes de Cristo. O sea, lleva habiendo desde que el hombre aprendió a Muchísimo. navegar prácticamente. O sea, con los primeros fenicios, que bueno, los fenicios, ya sabéis, era un pueblo de comerciantes y que siempre iba cargado pues con telas muy valiosas o con metales y tal. Y claro, los piratas del mar Egeo decían, para mí, claro. Y bueno, pero piratas lleva viendo las referencias a Julio César, en la Odisea de Homero, tienes muchísimas referencias a ello, pero vamos, y piratas se lleva viendo desde entonces. O sea, no es una cosa únicamente de esa época. De una época. Allí coincidieron los más famosos, eso sí, pero no, no era No solamente era de de ahí. una época. Sí, 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 sí. ¿Y es verdad que siguen existiendo? Sí, claro. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. De hecho, no hace mucho tiempo, donde fue, creo que fue en Cabo Verde, que atacaron a varios buques mercantes y tuvo que intervenir el ejército. También mandaron a tropas del ejército español para luchar contra la piratería por ahí, por África. O sea que sí que no es cosa, no es cosa de siglos pasados y que nunca existirá. ¿Que está tan extendida como lo estaba entonces? No. Pero que hay piratas todavía, sí, claro, claro que los hay. ¿Y qué es lo que roban? ¿Lo que más puedan revender? Lo que más valor tenga, básicamente. Mira, en la antigüedad eran esclavos. De hecho, la famosa captura de Julio César cuando era un niño, que él dice que, oye, si vais a pedir por mí, no pidáis 20 talentos, pedir 50 que yo valgo mucho más. Pues o pedían rescates o para vender esclavos, pues si eran fuertes y tal, si no, pues para afuera. O el propio oro, o sedas valiosas, o ropas valiosas, o lo que mejor se vendiera, básicamente en ese momento. Ujú. Ok. Bueno, pues cerramos el tema de los piratas y pasamos ¿a qué parte? A la de... Lo bueno. Lo que puede romper muchos corazones. A ver. Los Reyes Magos no eran 3. Ah, sí, bueno, esta es una historia, a ver, bastante divertida. Bueno, no sé si en Hispanoamérica también tenéis la cuestión. Sí, ¿no? Sí. De los Los Reyes Reyes Magos, Magos. ¿no? Claro, es que esto es una cuestión de más de gente con raíces españolas, ¿no? O sea, de hispanos. Porque luego en Inglaterra y en Estados Unidos le No llaman se los celebra. Three Wise Men, o los tres hombres sabios, pero que no, lo tienen ahí como No, una no, que aquí en España es muy lo conocido. tienen como una anécdota, No, no, básicamente no. allí. No eran tres. De hecho, bueno, te iba a decir el Evangelio, no me atrevo a decir cuál, pero bueno, la Biblia te habla de señores sabios persas que fueron a visitar a tal. Y bueno, se asume que eran tres por los regalos que llevaron, ¿no? El famoso oro, incienso y mirra. Las primeras representaciones, de hecho, creo que son del siglo IV, que son en unas paredes pintadas, creo que te ponen a dos. Ya para que se empezasen a ser tres y también que se les nombrasen Melchor, Gaspar y Baltasar, creo que es incluso posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, que es en el siglo VI, que ya se les empieza a llamar Melchor, Gaspar y Baltasar y ya se les representa como tres. Y no vemos a Baltasar como un hombre negro hasta el siglo XV o siglo XVI en algunas pinturas. O sea que no. De inicio la Biblia no te dice absolutamente nada. Solo los describe. Se asume que eran tres, pero por los regalos. Y ya está. No nos dicen nada más. Mm, O sea, en realidad eran 2. Y el otro Pues no los describe. Dos es en las representaciones de estos del siglo IV o tal, pero no hay. Nadie De lo hecho, certifica. no hay. Claro, pueden ser dos. O uno. O igual pueden ser 5 o 6, ¿sabes? Claro, se asume que eran 3 por los regalos, pero ya está. Claro que tampoco los describía físicamente. No o te sea. describía absolutamente nada, que eran sabios persas que estudiaban las estrellas y que hicieron una tal para adorar al niño, pero nada más. Bueno, mientras sigan trayendo regalos. Que sean Sí, claro, tres, eso es lo interesante, sí, sí. no existe. Oye, y pasamos un poco a la parte de la Primera Guerra Mundial. Dale. ¿Es verdad que las aeronaves no tenían instaladas armas de fuego? A ver, la Primera Guerra Mundial, para entonces, la Primera Guerra Mundial estalla en el verano de 1914. Para entonces la aviación, creo que el primer vuelo de los hermanos Wright, creo que es de 1906, si no recuerdo mal. Claro, el invento tenía 8 años y no, o sea, volaban y poco más. Hasta que el ingeniero Fokker inventa el sistema por el cual la ametralladora pudieran disparar a través de las hélices por bueno, es un sistema de sincronización para que no se cruce con la hélice, ¿no? Y hasta entonces, pues no, era simplemente aviones de reconocimiento, aviones de espías, oye, aquí están las tropas, aquí no están. ¿Iban armados? Sí, iban con una pistola, pero una pistola como la que podía tener cualquier soldado de entonces, de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo combatían a los contrincantes? Pues o combatían así, o bueno, hay algunos casos por ahí de algunas armas no rudimentarias, sino ya dices tú, pero ¿esto qué es? De hecho, un ladrillo, como el que tenéis en cualquiera de vuestras casas, lo ataban a una cadena
Y bueno, Sí, y tiro y a ver si doy. Y si no la pistola. Y si no, pues la pistola y a ver si atino. Pero claro, todo esto mientras que vas conduciendo. Mientras que vas manejando el aparato. ¿Sabes? Ah, A ver si logro dar. no sé qué habilidad, ¿no? O sea, porque No, tenían a que ver. disparar o... Por eso no, a ver, bien es cierto que un año y medio después se inventa el sistema este que os he comentado Ajá. antes y ya, afortunadamente, esos aparatos ya quedan obsoletos, ¿no? Estas cosas. Oye, ¿y es verdad que por la Uy, aviación se vio forzada, o sea, más bien la aviación se vio forzada a acelerarse a partir de la Primera Guerra Mundial? no solo la aviación, prácticamente todo lo que es el armamento militar evolucionó en 4 años una auténtica brutalidad. O sea, date cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial los tanques no existían, Mm, mm. las granadas de mano tampoco. Muchísimas cosas, o sea, la aviación, por supuesto, fue una de las cosas que evolucionó, ya te he dicho, tenía 8 años de ese invento, tenía poquito tiempo. Y vamos, evolucionó absolutamente todo. La medicina también, obviamente, Sí, si sí, te viene sí. a militar. De hecho, hay imágenes por ahí de cómo las prótesis para los mutilados de guerra, cómo evolucionaron una barbaridad en aquellos años. Claro, te venía alguno, hay una serie muy que a mí me encanta, que es Boardwalk Empire, que se ve un mutilado de guerra que tiene que usar una prótesis, una máscara, porque vamos, la habían volado la mitad. Pero eso es como una especie de homenaje, porque bueno, las prótesis para los brazos que faltaban, las piernas, y ahí evolucionaron también, no solamente la aviación. Ok. Es que sí, es impresionante ver cómo todas las cosas que aceleraron Una barbaridad. O sea, a una que, barbaridad. a Por que eso es uno de mis pasara. momentos favoritos, porque hay, bueno, a ver, das una patada a una piedra y te salen 800 expertos de la Segunda Guerra Mundial, pero de la primera no tantos. O sea, la primera, de hecho, a mí me maravilla por eso, porque cambia todo a una velocidad, todo y tan rápido, o sea, que me parece increíble. Y esta es una de las cosas. De hecho, algunos amigos míos me dicen, a ver, date cuenta que en 1914 hay ejércitos que hacen cargas de caballería. Ujú. O sea, imagínate, imagínate cómo empiezan y mira cómo acaban en 1918, con ametralladoras automáticas, con granadas de mano, con gases mortíferos. Pues eso, toda la evolución armamentística que hubo fue salvaje. O sea, fue increíble. Y es verdad que el que lo inició, o fue el primer país que inició todo este acelere industrial de armamento fue Alemania. Sí, a ver, Alemania entonces tenía los mejores ingenieros, o si no, pues eso, bueno, por una parte sí, luego los tanques te los incluyeron los ingleses la primera vez en la batalla del río Somme, que fue de las más bestias que hubo en toda la Primera Guerra Mundial. También es verdad que esos primeros tanques, bueno, los describen los soldados como que no se movían, se atascaban cada 2 por 3 o se quedaban sin Que no gasolina avanzaban. o que no eran muy buenos. Pero sí, las mejores innovaciones en un principio, sobre todo, fueron alemanas, sí. Vale. ¿Y qué tan cierto es que no se esperaba en la Primera Guerra Mundial? O sea, que fue A algo ver, que se sorpresivo. esperaba en una guerra era más que obvio porque todos habían hecho como una especie de escalada de armamentística, todos los países de Europa iban ganando tanto colonias, en África sobre todo, iban ganando colonias como que se iban armando el rearme de país. Bueno, a ese periodo de hecho se le conoce y se estudia en las escuelas como la paz armada, ¿no? Se iban armando, armando, armando. Pero fue por un asesinato, ¿no? Sí, el asesinato que lo hizo del archiduque Francisco Fernando fue el detonante de todo esto. Las tensiones ya venían desde la reunificación de Alemania, cuando Alemania le birló 2 territorios a Francia. O sea, venían desde muy atrás. O sea, aquí esto había sido 40 años antes. ¿Qué pasó? Que, claro, ocurre este asesinato que, claro, el archiduque es el heredero al trono austrohúngaro. Austro-Hungría entonces era un país gigantesco, no es lo que es hoy Austria. Era un país enorme y era un imperio, de hecho, junto con Alemania, que eran sus principales aliados. ¿La guerra se esperaba? ¿Se esperaba una guerra? Sí. ¿Que fuera una guerra tan brutal y tan cruel como esta? No. Absolutamente nadie, porque vamos, hasta entonces no había habido una guerra en la que hubiera habido entre 10 y 15 millones de personas como murieron en la Primera Guerra Mundial. Luego, claro, luego vino la Segunda y lo dejó en nada, ¿no? Pero claro, esto sí, o sea, una guerra de esas características, absolutamente. De hecho, hay imágenes por ahí en YouTube que podéis mirar, soldados partiendo al frente en la Primera Guerra Mundial y les veis felices. O sea, están felices de ir al frente. ¿Por qué? Entonces se pensaba que ser militar era ser alguien honorable y ser alguien tal, el mejor oficio al que alguien mediano podía, uno de los mejores a los que podías aspirar. Y claro, pero a ver, siempre les dicen, no, si esto para Navidad habrá terminado. Ahora diréis, menudos visionarios. También es verdad que siempre se dice lo de no, en Navidad estáis de vuelta en casa. Es algo común en todos los conflictos. O sea, en todos los conflictos desde hace 200 años siempre dicen, no, para Navidad esta guerra ya habrá acabado. Y, Aciertan pocos. De hecho, lo hablaba con algunos expertos ahí en historia militar que me decían,
A ver, siempre se dice eso, es el clásico, ¿no? En Navidad estáis de vuelta, bien para animar a las tropas o bien por desconocimiento, pero rara vez ocurre, igual que rara vez sale bien un plan militar. O sea, no sale bien, sino que sale tal y como se ha ideado. Casi nunca sale tal y como se ha ideado un plan militar, muy poquitas veces. Oye, y pasando a la parte de los submarinos, ¿es verdad que los pintaban para camuflajear, camuflajearlos de los Mira, enemigos? esto viene un poquito al hilo de lo que me habéis comentado antes de las embarcaciones, ¿no? O sea, de las innovaciones técnicas de Alemania. Claro, ¿qué pasaba entonces? Que la marina británica era tremendamente poderosa. Alemania no podía competir. Alemania tenía muy poca costa, igual que la tenía Austria-Hungría. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues crear los famosos submarinos. Los U-boats, famosos U-boats alemanes, crearon auténticos estragos, entonces, los submarinos alemanes. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué hicieron? Pues esto fue mediante un poquito Churchill, que ya entonces tenía un cargo importante, antes de hacer aquel fiasco en Galípoli, pues crearon una especie de camuflaje que le llamaron camuflaje Dazzle, que era una especie de, con rayas, pintar las embarcaciones a rayas, y crear una especie de efecto 3D o que no efecto 3D, sino que distorsionara un poco la visión de los objetivos de los submarinos. Y oye, funcionaba porque el porcentaje de barcos hundidos bajó bastante a raíz de... De hecho, bueno, ponéis camuflaje Dazzle en internet y lo podéis encontrar, que veis a barcos pintados así como... Sí, con blanco y negro. Blanco, ¿no? Y negro para disimular y para crear... Para que la gente para crear confusión en los submarinos alemanes. Yo pensé que no funcionaba. O sea, sí que funcionó. No, a ver, no era perfecto porque no era una panacea, como no lo es casi nada, pero sí, algo les funcionó. Oye, y otra cosa que me pareció súper interesante que estuve viendo, que fue, dime si es verdad o no, que por el telegrama de Zimmerman que se le envió a México, ¿fue la razón por la que Estados Unidos entró a la guerra? A ver, es un poquito más complicado porque no es... A ver, yo sé que esto os interesa porque es de allí, ¿no? Pero, sí. A ver, esta fue una de ellas. A ver, Estados Unidos llevaba un tiempo, pues que sí, que no... Está buscando razón. Como luego harían la segunda, no nos vamos a engañar. Luego estuvo el famoso hundimiento del Lusitania, que es unido a eso, en el que al parecer un submarino alemán... se cargó un barco, creo que era inglés, o sea, hundió un barco inglés en el que murieron, no sé si 100 y pico ciudadanos norteamericanos. Y claro, se dice que los alemanes estaban presionando a México, porque claro, Alemania de Estados Unidos está muy lejos, y más para el año 1916 o 17 que era esto. ¿Quién lo tiene más fácil para entrar? Pues México. ¿Estados Unidos era en 1914 lo que fue luego? No. Ni muchísimo menos. ¿Podía entrar por allí? Pues sí, pero México tampoco estaba para una guerra así a gran escala contra Estados Unidos. O sea, claro, no tenía una fuerza tal. ¿Que a Alemania le venía muy bien porque así Estados Unidos estaba distraído? Pues sí, mejor y así no entraba. Pero no resultó. El plan se interceptó y nunca llegó a ocurrir. O sea, pero realmente no fue como el indicio para que Estados Unidos entrara. Igual fue uno de ellos, pero no. Pero no fue el principal. No fue el principal. Yo diría, o sea, sí, fue uno de ellos. También fue el famoso hundimiento del Lusitania, que fueron lo que ellos esgrimieron. O sea, fueron varias razones. Sí, fueron varias, no solamente fue una. No, a ver, por decirlo de alguna manera, no hubo como luego hubo un Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Ok. A ver si le quieres seguir. Sí, creo que ya me perdí con lo que queráis. Bueno, la de la batalla de los muertos vivientes, que era la siguiente, pero me perdí un poco. ¿Es verdad que durante la batalla el ejército alemán lanzó gases tóxicos que provocaron que los atacantes desprendieran pedazos de pulmón cada vez que tosían? A ver, esta fue a ver, la Primera Guerra Mundial está llena de batallas de lo más curiosas y de intrahistorias muy curiosas, y esta obviamente es una de ellas. Bueno, tenemos también la famosa tregua de Navidad, ¿no?, que había ocurrido en el año 1914. Pero esta yo creo que es quizás de las más conocidas, ¿no? Que se supone que los alemanes tiraron una mezcla de gas que creo que mezclaba bromo con cloro o algo así, creo que era. Sí. ¿Qué pasa? Que todos durante este tiempo nos creíamos esta historia. Luego, ¿qué pasa? Que investigadores se meten a mirar y aquí hay mucho mito ruso. Muchísimo, okay. ¿Vale? O sea, realmente no es que salieran escupiendo tal, sino que salían gritando palabras en ruso que sonaban muy fuertes y los alemanes se asustaban. Eso era al parecer lo que decían. Claro,
Esto suele pasar porque ha habido mucha mitificación de esta batalla, porque, a ver, la historia es muy poderosa, todo hay que decirlo. Sí. Te dice, te tiran unos gases y vienen unos tíos que parece que van escupiendo su propio cuerpo mientras que van a por los alemanes y, claro, los alemanes dicen, hostia, y me voy corriendo. Ahora, esto es lo que os decía al principio. ¿Vende mucho una mentira mentira. entretenida o morbosa? Que Sí. lo que En este realmente caso, mira pasó. lo que vende, que Que te lo estoy han tenido que preguntando. venir, creo que, acudir a las fuentes de entonces, que creo que había muy pocos soldados o testigos directos, que te decían que, a ver, y no era que les afectaran los gases, sino que se habían perpetrado muy bien en sus casas y en sus fortalezas para que no les afectara, ¿sabes? Salían gritando, ¿no? Que mataron a mucha gente con esos gases, sí, creo que Sí, se muchos tal. intoxicaban. Sí, básicamente, pero muchos no, y no salían ahí Sí, escupiendo el pulmón. pulmones, vamos. ¿Cuánto llevamos? Ay. Bueno, hacemos Vamos a como la de rápidas. Walt Sí. Disney, ¿no? La Es de- verdad, Walt Disney. Sí, La sí, de sí. métodos y vamos a Disney vale. y si quieres cerramos. Vale. O cerramos la segunda, métodos y regresamos a Disney. La segunda Sí, ya después Sí, es acordamos. complicadilla, ¿no? O la saltamos. No, pero No, solo da son igual. 3 preguntas. Estos son preguntitas, tal, Vale. no tienen mucha ciencia. Ujú. Ok. Y pasando a la Segunda Guerra Mundial, ¿es verdad que Estados Unidos quería proteger la Casa Blanca y para protegerla la querían, uno, pintar de negro completamente y luego crear un túnel subterráneo para que el presidente se salvara en caso de que la atacara? Sí, yo cuando leí la historia... A ver, te digo la verdad, la historia del túnel no me sorprendió tanto, ¿no? Porque Bueno, siempre porque tal. también lo conocemos Claro, hoy día. claro, no me sorprendió tanto, pero la de pintar de negro sí que me sorprendió, porque claro, a ver, Washington DC está en la costa este, entonces decían, ¿puede llegar algún avión? No, ni de broma. ¿Puede haber un portaaviones que traiga ahí y que bombardee? Puede ser. ¿Qué hacemos? Claro. Y va a ser un bombardeo nocturno. ¿Qué hacemos? Pues claro, nocturno. Bueno, cualquiera que vea una imagen de la Casa Blanca ve que está bien iluminada, blanco y se ve bien de noche. Claro, de negro no se ve y eso confundiría mucho más a los bombarderos. Es una historia, la verdad, de lo más curiosa y de la que yo supe hace un año, más o menos. Y sí, es totalmente cierto. Bueno, era uno de los planes, nunca se llegó a Sí, que se pintar, pensó. jamás se pintó, ni mucho menos. Pero sí, era uno de los planes. Ok. Y otra cosa, ¿es verdad que las provisiones que se les enviaban a los soldados de Stalingrado eran extrañas? Ya sé por dónde vais. Ya. A ver, Stalingrado, bueno, como bien sabéis, ha sido la batalla más sangrienta y más bestia de toda la historia de la humanidad. Y a ver, como sabéis, en un momento dado los soviéticos pues cercaron a los alemanes y claro, ellos solo podían recibir provisiones aéreas en un tiempo, porque les habían totalmente cerrado el cerco. Pero claro, los alemanes entonces estaban en una situación, claro, los soviéticos habían alcanzado ciertos aeródromos desde los que les lanzaban provisiones y claro, esa situación era que en algún momento pues los echaban pues lo primero que venían. Y en un momento dado, pues estos hombres que estaban sitiados en Stalingrado, pues se encontraron con que algunas de esas provisiones que lanzaban eran una caja de preservativos. Directamente decían, ¿y qué hago yo con esto? Yo quiero comer, yo quiero beber, ¿a mí qué me tiras esto? Sí, Claro, que claro. al principio les aventaban como un pan, pero después Sí, no, al terminaron con principio era tal, pero preservativos. claro, en algún momento era en plan de ¿y esto? ¿Y esto para qué? Claro, imagínate la cara de esos pobres hombres, ¿no? Cuando dicen que ya en su futuro ¿Esto qué es? serían chavales de 20 años, ¿no? Los que estarían ahí. Pues por eso. Oye, y sobre el invierno soviético, Ujú. yo leí que los soviéticos, para que no se congelaran, calzaban una talla más y metían como lo rellenaban de, ¿qué es? Sí, Paja, sí, para calentar los pies. sí, paja, luego también lo hacían con los abrigos y todo esto, tenían muchas. De hecho, fue una de las cosas que le sorprendió al general Zhukov, que es uno de el militar más destacado de los soviéticos, y decía que le extrañaba cuando veía cadáveres de soldados alemanes que fueran sin absolutamente nada, que parecía que no conociesen todo el frío que iban a encontrarse. Que a ver, obviamente el frío afecta igual, ya seas de Rusia o de España, ¿no? El frío te afecta igual y te mueres igual, pero que no supieran estos truquitos, sí que es cierto que esto viene de unas conversaciones que dijo Zhukov que le extrañó. O Sí, sea, que no estaban que preparados. dijo que como no venían bien, es cierto que, claro, él no contaba con que la guerra de desgaste había sido muy larga, había extendido demasiado los alemanes la línea de suministros, igual lo que pasaba era directamente que estaban combatiendo como podían, no como se debía, ¿no? le gustaría. Ujú. Vale, y otro tema ya para entrar Sí. a la parte final.
y que se nos hizo súper importante y creo que es poco común hablarlo, de los métodos anticonceptivos de la antigüedad. ¿Qué métodos usaban en la antigüedad para protegerse? A ver, teníais varios. A ver, obviamente no tienes ahora. Tienes píldoras, tienes centenares de cosas, ¿no? A ver, obviamente tenías el clásico preservativo, pero a ver, no era lo que ves ahora, ¿no? Incluso con pieles de animales te hacían preservativos o historias así. Sí, con pieles de cerdo y cosas así desde el antiguo Egipto. O sea, no te estoy hablando de hace, Sí, de hace sí. tal. Incluso había veces que que como método anticonceptivo se incluían como un tapón hecho a base de, por decirlo finamente, de desperdicios de cocodrilo, ¿sabes? Incluso, y las mujeres se lo ponían como método anticonceptivo. Claro, es de las cosas más asquerosas que hay y es como decir, me acuerdo que cuando hice ese vídeo, la verdad es que me costó bastante porque yo decía, Dios, claro, te lo estabas Te lo imaginaba. Claro, porque si una persona es mínimamente aprensiva, pues lo empieza a pensar, ¿no? Dices tú, Ujú. claro, y lo ibas pensando. Pero sí, la verdad es que me resultó lo más curioso. Siempre cojo los vídeos un poco pues, por eso, ¿no? Por lo que sea, algo me puede parecer más o menos curioso. Luego estaba los clásicos, venenos, bebidas que le daban a las mujeres para abortar, que eso también conllevaba sus riesgos porque las Que era de mujeres... metales pesados, ¿no? O sea, les daban a tomar metales pesados Exactamente. para... Bueno, no me acuerdo qué metales eran exactamente, pero sí que eso está ahí, claro, lo hacían, pero esa bebida podía conllevar también te murieras tú, Sí, claro. ¿sabes? Que no era una cosa tan segura. Y esa era la forma entonces de prevenir la natalidad. Sí, básicamente solía ser esa, sí. Ok. Una de las... A ver, hay muchísimos métodos, pero tampoco es en plan para que nos extendamos mucho más. Claro, y entiendo que en esa época igual las enfermedades transexuales, o sea, Sí, sí, por eran supuesto, se las altas. conocía de otra manera, pero enfermedades sexuales las ha habido desde que el hombre es hombre, o sea, o ETS, como se llaman. Pero que sí, desde entonces, y de hecho muchos personajes famosos, pues bueno, que las han tenido y les han afectado por igual. Ujú. Vale. Ahora Esa es un poco más en la pregunta. actualidad. Walt Disney no sabía dibujar, ¿cierto? A ver, Walt Disney es uno de esos personajes que, a ver, hay que al César lo que es del César, como se diría, ¿no? Que ha creado la compañía de entretenimiento, la que hoy en día sigue siendo la número uno, ¿no? Y era el típico empresario, vamos a decir, el típico empresario cabrón de la época. Cabrón, ya sabéis que en España Ujú. tiene otro Sí, significado sí, sí. diferente al de México, ¿no? Pero sí, a ver, no sabía dibujar, pero sí que se aprovechaba muy bien de la gente que tenía talento. No me acuerdo cómo era el dibujante que tenía, que era como su principal diseñador y que se aprovechó mucho de él. Pero sí, era un empresario con poquitos escrúpulos, o lo que ya Prepotente, ¿no? prepotente, con mucho ego, y digamos, sí, muy distinto de la gente de entonces de su época. Yo diría que no, que muy parecido a los empresarios, a los grandes empresarios de entonces, o grandes Y hasta empresarios. actuales, ¿no? Sí, sí, Bueno, Ajá. incluso hasta actuales, por supuesto, ¿sabes? Que no dudaban en pegarles gritos, si algún día si le convocaban una huelga, de hecho está acreditado que le convocaron una huelga y despidió a todos los trabajadores y volvió a contratar a otros. O sea, que no... Pero bueno, Que no tenía escrúpulos, estamos ¿no? hablando de los años 30 y 40, o sea, que Claro. no era algo tan extraño entonces. Ujú. Oye, yo te tengo que preguntar algo que yo sé que es muy ilógico, pero que se sigue pensando. ¿Es verdad que está congelado? Hostia. Yo es que esta es de las leyendas urbanas más extendidas y que yo, si te digo la verdad, no sé de dónde sale. O sea, porque hay tantísima gente que me dice, no, Walt Disney congelado. Y yo, no, nunca le congelaron. ¿Dónde? O sea, claro, Walt Disney muere en los años 60 de un cáncer de esófago, si no recuerdo mal. Y claro, tú te ves la historia y dices, no, murió y al día siguiente fue incinerado. Fin. De hecho, hoy en día sus cenizas están en su panteón familiar, allí en Los Ángeles y todo esto, pero de verdad que no sé de dónde viene esa historia. O sea, Sí, mira que sí. he investigado y he mirado, Y pero se sigue. no sé quién empezó a propagar ese bulo, pero ella. es maravilloso. No, pero vamos, es que... No, es que se sigue propagando Sí, y que sí, la por gente supuesto. sí lo piensa. Sí, me lo han dicho. Bueno, me han dicho cada cosa también por redes sociales que es maravillosa. Y cuando me dicen, no, pero se está congelado, y yo sí, en el Sáhara está congelado, pero sí, son maravillosos algunos. O sea, yo de hecho cuando lo oigo me río, generalmente. No, no, es que se sigue pensando y al final se tenía que preguntar. Sí, Sí, está es bien. obvio, es obvio. ¿Quieres preguntar algo más? No, Vale, por pues mí entonces perfecto. vamos. Cierra. Oh, Sí, cierra. no, cierra tú.
Pues muchas gracias, José, por aceptarnos la invitación. La verdad es que fue un episodio muy interesante. Logramos quitar algunos mitos y mentiras de la historia. ¿Nos podrías decir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Pues sí, tengo Instagram, tengo, bueno, el propio canal de YouTube, que es la principal. De Instagram y bueno, Instagram y YouTube. El resto, las tengo por tenerlas, que son Twitter, TikTok y bueno, Facebook lo tengo, pero hace que no le hago caso bastante. O sea, tengo, pues sí, las principales básicamente, no soy mucho de moverme. Pues TikTok, Instagram y YouTube sobre todo. YouTube. Sí, son el trastero de la historia, no tengo, En todas es el trastero. sí, no me Vale. trabajé mucho el nombre, la verdad. Vale, Vale. perfecto. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros A vosotros. y nos vemos la próxima. Muchas Gracias.